Buenas noches, mi nombre es Jorel Carvajal, soy estudiante de Ingeniería Industrial en el Politécnico Santiago Mariño, extensión por la mar. En este momento voy a hablarles un poco acerca de lo que es la capacidad térmica en un área de acondicionamiento. Una carga térmica se refiere a la cantidad de calor que se debe agregar o se debe quitar para mantener o llegar a una temperatura deseada, de modo que los ocupantes dentro de la misma se encuentren en condiciones óptimas, en condiciones de comodidad. La capacidad térmica es el calor, la cantidad de calor que necesita un ambiente, de modo que se compensen las pérdidas que hay de calor entre el exterior y el interior. Dentro de, puede ser una fábrica, puede ser una misma industria o simplemente un galpón, todo tipo de área de trabajo. El calor se refiere a la unidad de trabajo o la cantidad de calor que se debe extraer o incorporar dentro de un área para mantener las condiciones de humedad y temperaturas deseadas. Pues se trabaja con el calor, en algunos casos se debe limitar, se debe extraer calor para llegar a una temperatura, o en otros casos es inversamente, tienes que incorporar calor para llegar a la temperatura óptima. Pues en eso se refiere el siguiente punto, que viene siendo la interacción. La interacción no es más que la transferencia de energía entre una forma de calor y otra, de modo que puede ser también dentro del mismo cuerpo, de modo que una temperatura mayor pase a una temperatura menor y se llegue a un modo de equilibrio. El convenio de signos, pues simplemente se utiliza los signos positivos para cuando hay trabajo o calor que entran a un sistema, o en signo negativo cuando hay un trabajo o un calor que sale del sistema. Es un convenio que se usa para identificar y poder encontrar o saber cuando se está trabajando de una forma u de otra. La latente de vaporización, pues podemos definirla como el intercambio o el cambio de un estado de la materia sin afectar la temperatura, como puede pasar en el cambio de un líquido a un gas, pero que la temperatura se mantenga constante, que no haya un cambio en la temperatura. El cambiador de calor, pues simplemente se trata de usar una herramienta que use o trabaje con una temperatura, un líquido con una temperatura más elevada, de modo que se pueda, en caso de calor, un líquido con mayor calor para elevar la temperatura del mismo, o en caso de que se quiera refrigerar, se usa o se emplea un fluido de menor temperatura para refrescar el área. De mismo modo también se puede llegar a un punto de ebullición usando la misma carga térmica para aumentar la temperatura de al punto con un elemento de mayor calor, obviamente. La capacidad térmica específica se refiere simplemente al calor que se necesita en una unidad de masa para aumentar su temperatura en grados Celsius. La cantidad específica que se necesita para cambiar el estado de la materia en temperatura. Se refiere a la cantidad la cantidad de carga térmica específica por unidad de calor. Y finalmente, la temperatura de bulbo seco se refiere a la temperatura que hay en el aire húmedo, y esta simplemente se puede hallar utilizando un termómetro común. Muchas gracias.